Bien, esta parashá Mishpatim, traduce mandamientos civiles y penales que racionalmente se pueden entender. No hay que escudriñar mucho para poder entender la base del mandamiento. En esta parashá encontramos 53 mandamientos de los 613 mandamientos de la Torá, es decir, tiene un número de mandamientos grandísimo. De esos 53 mandamientos, 23 mandamientos son positivos y 30 son negativos, de no harás. Los temas de esta parashá, como los tienen en pantalla, los reglamentos de los esclavos o sirvientes hebreos, las leyes del que daña a su compañero físicamente en forma directa, leyes de responsabilidad civil, provoca daños físicos o material a través de sus animales o de sus acciones, leyes de robo, para las leyes de encargos, las leyes que tienen que ver con seducción, hay una cantidad de leyes varias que tienen que ver con otros tipos de aspectos, el pacto eterno del matrimonio entre el creador de Israel por medio del Dam Haverim, la sangre del pacto. Moshe permanece con Dios 40 días y 40 noches sin comer ni dormir. La pregunta, ¿por qué tuvo que permanecer Moshe en el monte durante 40 días y 40 noches y sin comer ni beber? ¿Qué necesidad de estar todo ese tiempo y finalmente provocar la desesperación del pueblo que desembocó en el famoso becerro de oro? Si pensáramos que la razón fue la hechura de las tablas de la ley, realmente al ser labradas por Dios mismo bastaría un momento o máximo un día. Por otro lado, si consideramos que Moshe necesitó ese lapso para poder aprender toda la Torá, no puede Dios transmitirle todo ese conocimiento en mucho menos que 40 días. Y es lógica esta pregunta, ¿para qué 40 días? ¿Por qué no 39 o por qué no 25 días? ¿O por qué no Dios, que es todopoderoso, le inyectó la información a Moshe en instantes y ya? Y con eso nos habíamos evitado que el pueblo se desesperara y hubieran caído en el becerro de oro. Y lo que tenemos que entender para poder responder esta pregunta es que sucede que la entrega de la Torá, como nos lo enseñan los sabios, es un tiempo supremamente especial, es un tiempo de gestación, de una nueva realidad para el pueblo hebreo y para la humanidad. El número 40 es un número supremamente especial en la Torá. El número 40 corresponde a la letra Mem, 40 días que estuvo Moshe delante del Señor. También tiene que ver con 40 semanas en las que se gesta el embrión dentro del útero de la mami. Pero en ese tiempo es donde se forma definitivamente el cuerpo del bebé y donde el bebé no come ni bebe, sino que recibe el alimento por otros medios. De la misma manera como Moshe se estaba gestando como un ser que iba a recibir toda esta información, esos 40 días también corresponden a los 40 medidas de agua que tiene que tener una mikveh o un baño ritual, que es lo que mal tradujeron como el bautismo. Ahora, en el primer versículo que nos aparece aquí de esta parashá, dice en Éxodo 21:1, y estas son las leyes que habrás de exponer ante ellos. Leamos primero literalmente. Y estas son las leyes que habrás de exponer. Es decir, que hay unas leyes que hay que enseñar, que hay que colocar en la mesa para que se puedan estudiar, porque no se trataba de enseñarles de memoria una cantidad de leyes que ellos tenían que ir a hacer en la práctica, sino que tenían que explicarles no solamente cómo iba a ser la ley, sino su implicación espiritual. Como nos dice acá en el hebreo, esas leyes son aquí los mishpatim. La palabra comienza diciendo ve'ele amishpatim asher, y yo subrayo acá ve, que quiere decir y,
Y lo que nos está diciendo y enseñando los sabios es que cuando dice, y estas son las leyes, había podido comenzar la frase diciendo, estas son las leyes, y no colocar esa ahí. Esa ahí, como nos enseñan los sabios, es un conector y está diciendo que esta parashá está conectada con la información de la parashá pasada. La parashá pasada, ¿qué pasó? La parashá pasada se entregó la Torá. Se hizo el pacto en el monte Sinaí, las 10 categorías que se nos plantean, que conocemos popularmente como los 10 mandamientos. Y lo que nos está diciendo aquí está ahí es que, y además de esos 10 mandamientos, Dios empezó a entregar estas leyes, que son Mishpatim, lo cual nos implica que nos hagamos preguntas. Si es tan importante, porque es importantísimo que conecten estas leyes con la entrega de la Torá, y que tuvo que ser en el monte Sinai, que Dios también le dijo a Moshe, ve y diles también que esto y esto y esto y esto, además de los 10 mandamientos, que son las leyes que vamos a tratar de ver hoy, es porque hay aquí oculto una información muy importante que debemos nosotros aprender y atender. Éxodo 21:12 dice, el que pegare a una persona y ésta muriere, morir habrá de ser muerto. Nos dice 2 veces que ha de morir. Muerte física, muerte espiritual. Cuando, ojo, en español a veces no nos lo traducen así, sino nos ponen es habrá de morir, nada más. El versículo que sigue dice, pero si no lo hizo intencionalmente, sino que Elohim le puso la fatalidad en su mano. ¿Qué es esto? Lo que hemos tratado de explicar muchas veces acá en el medio, y es que dice que si no lo hizo intencionalmente, el haberle matado a otro, fue porque Dios le puso la fatalidad en su mano. Entonces, entramos a mirar uno de los aspectos de cómo Dios hace justicia en el mundo. Dios, el principio es que nada se queda sin cobrar. Todo en este mundo tiene un momento para ser cobrado o para ser retribuido. Bien sea que hiciste un buen acto y ese acto tiene que ver con las leyes de Dios, por supuesto, entonces será retribuido por eso que hiciste. Pero si hiciste algo que no está correcto, será hasta castigado. En el caso del primer Éxodo 21:12 dice, el que pegare a una persona y ésta muriere, morir habrá de ser muerto. El que pegue a otro es porque realmente lo iba a asesinar. Había la intención de hacer daños en la otra persona y por lo tanto debe ser castigado. ¿Quiénes tienen la obligación de castigar? Los jueces, los tribunales de justicia del país, del lugar, etcétera. Y esos tribunales, basados en estas leyes, tienen que dictar y decir, esta persona debe ser castigada de esta y de esta manera. Pero cuando una persona, el juicio viene o no hay juicio porque no se descubrió quién fue el que mató al otro o quién le hizo daño al otro o quién se cogió a lo de otro a escondidas y nadie lo descubrió. Es decir, no hubo un juicio. O si hubo juicio, pero no se hizo la justicia como debería ser, entonces va a haber otra oportunidad si la persona no se arrepiente o si la persona no paga, en la que ya no van a ser los tribunales de justicia los que van a actuar, sino que va a ser Dios directamente actuando. Y entonces cuando alguien es asesinado y el asesino no paga ante un tribunal, la cárcel o el castigo no lo recibe como debería ser, va a haber otra oportunidad donde ese asesino va a pagar. ¿Cómo va a pagar? Perdiendo su vida. ¿Cómo? En un accidente. Y en un accidente que iba conduciendo, no tenía la intención de ir a matar a nadie. No salió a decir yo voy a ir a matar a alguien con este carro. Y mató, que uno tiene que preguntarse, ¿es injusto que lo hubiera matado? No. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo y esta persona está pagando algo que en el pasado hizo y no pagó. Hay 2 posibilidades: que haya también matado a otro en esta vida o que haya matado a otro en vidas pasadas y no pagó. De hecho, entonces todo se paga. Y por eso el pasaje dice,
sino que Elohim le puso la fatalidad de su mano para que éste no se fijara y pasara con el carro por encima de otro y lo matara finalmente en un accidente. Pero a la vez, si Dios le puso al que iba conduciendo que terminara accidentándose y matando a otra persona, es porque además que el que iba manejando también tenía que ir a la cárcel y pagar en juicio por otros actos que ha cometido en esta vida o en vidas pasadas y no se ha hecho justicia. Entonces, Dios a través de las cosas que pasan en el mundo ejerce justicia. Bien, y por eso es que el sabio Hillel dice en el Pirkei Avot 2:6, también vio una calavera flotando en la superficie del agua. Él le dijo, porque ahogaste a otros, ellos te ahogaron. Y al final los que te ahogaron recibirán su castigo. La ley de la justicia eterna y divina de Dios. Nada se queda sin pagar. Por lo tanto, cuando uno ve que suceden actos injustos, debe entender que detrás de todo hay un trasfondo y que uno no es quien para juzgar los actos de Dios. Y entonces, si Dios permite que sucedan ciertas cosas que a los ojos nuestros, que son limitados, son injustas, lo que no sabemos es qué se está pagando a través de esa circunstancia. Y entonces entender y dar gracias que cuando viene la enfermedad, la prueba dura, etcétera, es que Dios me dio la oportunidad de pagar cosas que no había pagado y estoy entonces ahora en ceros. ¿No es mejor eso? ¿No es mejor eso que vivir una vida debiendo y nunca pagando? ¿No es mejor eso que a llegar al juicio del Tribunal Supremo y ser encontrado culpable? Es mejor pagar acá que pagar en el cielo. Entonces, cada cosa que nosotros vivimos, cada circunstancia difícil, uno lo que debe saber y entender es que Dios está detrás de ello y que eso es bueno para mí o para aquella persona que está sufriendo la circunstancia, así sea duro de pasar. Es la voluntad de Dios. Y entonces el principio es que la queja, la protesta, el reclamo, etcétera, en su mayoría de veces debe medirse correctamente porque podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que todo el que vive reclamando y haciendo escándalo para lograr sus propósitos, en el fondo lo que tiene, además de que puede que la causa que esté luchando es justa, pero en el fondo lo que tiene es un problema de rebeldía que tiene que solucionar. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, si Dios le dio a la humanidad, porque lo primero que Dios le dio a la humanidad fueron las 7 leyes universales o las leyes de Noé. Dentro de esas leyes está la orden de crear tribunales de justicia, que hayan policía, alguaciles, jueces, todo para que se pueda hacer respetar las leyes que establezca cada sociedad. Dios le dice a las sociedades, establezcan las leyes. Dentro de las leyes de Noé o las leyes universales, no existe, no dice, y procederán en este caso de tal manera y en este otro caso de tal manera. Dios le da la oportunidad a las diferentes civilizaciones que hagan sus leyes, tribunales de justicia, organismos que protejan que esas leyes se ejecuten, pero a los judíos, al pueblo de Israel, sí le dicta las leyes exactas de cómo hacer en cada uno de los aspectos. Y entonces podríamos hacernos la pregunta, y es que el pueblo de Israel es más bobo que los demás, es más lento, eran incapaces de ellos también organizar sus tribunales de justicia. Esto es algo básico para responder. Todas las comunidades, las sociedades humanas, tienen leyes relativas a agravios, robos, propiedades y otros asuntos de índole civil. ¿Por qué Dios le dice a los judíos que ejecuten las leyes tan específicamente dictadas por él? Y aquí entonces entramos a tratar de responder esta pregunta. Antes de ello, hay un relato de un gran rabino que se llama el Hazon Ish, en un libro que escribió que se llamaba Emuná Ubitajón, en el que nos narra un ejemplo que quiero que tengamos en cuenta para poder entender que legislar leyes, por lo menos las leyes de la Torah, no es tan sencillo como pensamos. Dice el relato, un nuevo carnicero
se muda a una comunidad en la que hay un viejo carnicero que ha trabajado allí durante años. Es decir, es una comunidad pequeña, no hay, es un pueblito, hay pocos habitantes, hay un carnicero solamente para esa comunidad. Y entonces se llega un nuevo carnicero a hacerle la competencia. No caben dos carniceros en ese lugar, porque uno le va a quitar el trabajo al otro. Un nuevo carnicero se muda a una comunidad en la que hay un viejo carnicero que ha trabajado allí durante años. Este nuevo hombre es mucho más joven, tiene ideas más modernas sobre el marketing y sistemas de empaque y está lleno de entusiasmo y vitalidad. Entonces, él abre una tienda nueva muy atractiva. El carnicero viejo no puede competir y su fuente de ingresos gradualmente comienza a verse amenazada. Algunas de las personas de la ciudad se sienten conmovidas por la situación y acuden en ayuda del viejo carnicero. Ellos declaran su indignación a cualquiera que desee escuchar. El antiguo carnicero es un mercader honesto que ha servido fielmente, dicen ellos, a la comunidad y por muchos años. Él no merece que le roben su fuente de sustento justo cuando está a punto de retirarse. El nuevo carnicero está cometiendo el peor tipo de hurto al robarle los clientes al antiguo carnicero. Ellos organizan un boicot en contra de la nueva tienda, averiguan cada hecho negativo que pueden sobre el nuevo carnicero y hacen su mayor esfuerzo por aislar a su esposa e hijos. En poco tiempo logran que éste se vaya de la ciudad. Ahora, visto lo que acabamos de leer, ¿ustedes qué opinan? ¿Es correcto lo que hicieron con el nuevo carnicero? ¿Lo sacaron de ese lugar para proteger al carnicero antiguo? A menos que hubiera una situación diferente, por ejemplo, les tocó porque hay una guerra, entonces les tocó venirse y entre todos repartirse lo poco que hay de trabajo, eso es diferente, pero en condiciones normales uno no debe, ¿y esto con qué mandamiento podemos conectarlo? Con el mandamiento de no invadir el terreno ajeno. No dejar que tu animal vaya y coma el animal, en ese caso es tu empresa o tu negocio, coma del terreno del vecino. Fíjense cómo se aplican esos mandamientos. El terreno del vecino dice, no puedes dejar que tu animal vaya y paste allá. Eso se aplica en el caso de las transacciones económicas o en los negocios. No puedes hacer que tu negocio invada. ¿Por qué? Porque le vas a quitar el sustento y eso es como matarlo. Por eso también en esta parashá se habla de si matare a otro. Entonces, sí se puede montar negocios al frente de otro siempre y cuando el mercado dé para eso. Sí, lo que no se debe hacer es, por ejemplo, montar un negocio con el propósito de quebrar a otro y bajar los precios al punto de quebrar a otro. Como yo tengo músculo financiero, entonces me aguanto y cuando totee y cuando el otro lo quiebre, entonces yo le subo los precios a todo lo que vendo. Eso es malvado. Pero, como dice el ejemplo del rabino, entonces está el caso B, y es que pues la misma historia la puede reemplazar a un colegio. Entonces lo que está en juego es una nueva escuela más moderna que ha llegado para reemplazar a la escuela tradicional de la comunidad, lo cual dejará a los maestros sin trabajo. Las emociones que despiertan estas historias son idénticas. Se debe proceder de la misma manera. Quizás exista un mayor sentimiento de rabia por la injusticia moral de usurpar el sustento a unos ancianos maestros, ya que muchas personas de la ciudad se sienten emocionalmente apegadas a ellos desde los años de juventud. Cuando asistían a la antigua escuela, los maestros también tienden a ser seres humanos idealistas e inteligentes, quienes por lo general son admirados dentro de la comunidad. El sentido humano de justicia emite un veredicto idéntico a ambos casos. La decencia común obliga a la gente de buena voluntad a defender lo antiguo en contra de lo nuevo. Sin embargo, la Torá considera que ambos casos son radicalmente diferentes. En el caso de los carniceros, hay circunstancias bajo las cuales la apertura de la nueva carnicería constituiría un acto de eso en hebreo sería asahat gbol o invasión ilegal del territorio ajeno de acuerdo a la ley de la Torá. En dichas circunstancias, la ley de la Torá considera que el nuevo carnicero es un rodef, alguien que persigue a su prójimo para matarlo, mientras que el antiguo carnicero es considerado un nirdaf, una persona que está siendo perseguida. Desde el punto de vista moral, hay muy poca diferencia entre el amenazar la vida de una persona
o amenazar su habilidad para ganar un sustento y proveer a su familia. Por lo tanto, quien defienda al antiguo carnicero en contra del nuevo carnicero estará haciendo el mandamiento de proteger al que es agredido. En el caso de la escuela, la ley de la Torá favorece a la competencia. El Talmud declara el principio guía. Los celos entre los sabios llevan a una mayor sabiduría. Es decir, que si en temas de estudio, en temas de superarse, en innovaciones, en el estudio, está totalmente permitido. Yo puedo poner la casa de Beit Midrash al frente de una comunidad y estas personas que no conocen Torah van a decir, ¿cómo se le ocurre? Le va a quitar los feligreses al pastor, le va a quitar la gente, pero lo puedo hacer porque los principios de la Torah me lo permiten. Me permiten que yo le haga competencia abierta a ese lugar. Eso va a permitir que esto vaya a traer más calidad, porque se van a tener que preocupar por mejorar sus enseñanzas, se van a tener que preocupar por enseñar Torah y no otras cosas que no son Torah. Y todo aquel que quiera realmente crecer y estudiar Torah se irá acercando al lugar donde mejor nivel le va a proveer. Entonces, el boicot contra la escuela nueva sería como un robo. Y el aislamiento de las familias de los maestros de la escuela nueva sería considerado como un acto de asesinato. Entonces, fíjense que dos cosas tan parecidas resultan aplicables totalmente diferentes en la práctica. Entonces, nuestro sentido interno de justicia o nuestro instinto para distinguir entre el bien y el mal son una guía en la que no podemos confiar. Nosotros en una cosa tan parecida podemos equivocar. Resulta que la voluntad de Dios no era la misma. Y entonces, por ello, nosotros necesitamos tener referencias para poder evaluar y dar conceptos correctos o proceder correctamente en cada una de las situaciones. Y por eso es que tenemos aquí en pantalla el principio de hijos son ustedes de Adonai su Elohim. ¿Por qué nos dice que somos hijos de Adonai? Porque lo que hace de diferencia al pueblo de Israel con el resto de pueblos es que Dios al pueblo de Israel le da unas leyes específicas en las que él como padre le comparte a sus hijos cómo proceder en cada caso. No al resto de pueblos porque no son sus hijos, porque no aceptaron serlo, además. Y Dios aquí los llama a sus hijos, como también les llama a sus hijos en el versículo que sigue, cuando le dice a Faraón, dirás a Faraón, así dice el Señor, y Israel es mi hijo primogénito. Entonces, aquí hay este aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay una relación entre padre e hijo que se expresa entre los humanos y que también se expresa entre Dios, Padre, y Hijo, que es el pueblo de Israel. Las instrucciones que da un padre las da por amor en términos generales, ¿no? Un buen padre enseña a sus hijos cómo le gustaría que ellos vivieran porque los ama, quiere lo mejor para sus hijos. De la misma manera, Dios comparte sus juicios y valores y opiniones con nosotros y nos dice cómo debemos actuar en cada caso. Y por eso es que Dios nos entrega una cantidad de mandamientos. Uno de los mandamientos más importantes, mis queridos, dentro de los 613, es el mandamiento de amar a Dios. El mandamiento de amar a Dios es uno de los 6 mandamientos que estamos obligados a cumplir en forma constante. Hay mandamientos que son de acuerdo al momento, pero hay unos mandamientos que son constantes. En todo instante de la vida usted los tiene que cumplir. Hay mandamientos que son como Pesaj. Pesaj solo se puede celebrar en Pesaj. Tú no puedes celebrar Pesaj otro día, ¿sí? O tú no puedes celebrar Shabbat un martes. Pero los mandamientos que son constantes son los que tienes que estar ejecutando en todo momento. Uno de ellos es el amar a Dios. Para poder amar a Dios, yo necesito conocerlo realmente. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Y la manera de conocerlo es estudiando su Torah. En las escrituras, en la medida que yo profundizo en ellas, voy conociéndolo y voy conociendo su voluntad. Entonces, resulta que las leyes que estamos viendo en esta parasha,
de Mishpatim contienen la esencia de nuestra estadía aquí en la tierra. La mente nuestra siempre es sopesar y medir las respuestas emocionales y debe seleccionar la respuesta apropiada para cada circunstancia, cada situación. Si yo tengo aquí que entender que Dios me dio una cantidad de mandamientos para que yo los ejecute, debo preguntarme cuál es el propósito de tanto mandamiento. Y para ello, primero que todo, tengo que darles un primer vistazo, así por encima, planeando por encima el tema de los mandamientos. La Torá está compuesta por 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos están divididos en tres grandes grupos. El primer grupo de esos mandamientos son los mishpatim. ¿Qué son los mishpatim? Son las leyes civiles y penales que son fáciles de entender, ¿sí? No robar es fácil de entender, no matar es fácil de entender. ¿Cómo debe procederse en el caso de que alguien viole a una niña menor de edad? ¿Cómo debe procederse en el caso de que tenga algo que me dieron para que lo cuide y se perdió, se lo robaron? Estas leyes nos sirven para tener relación correcta con las demás tipos de personas, para poder vivir en sociedad, porque es que si no están las leyes, no podemos constituir sociedades. El segundo grupo de mandamientos son los hukim. Los hukim son mandamientos que no son fáciles de entender. Son mandamientos que no son explicables racionalmente de manera fácil, que hay que estudiar mucho para poder entender en el fondo qué es lo que me está enseñando el mandamiento. Por ejemplo, uno de los clásicos y es ¿cómo es posible que Dios mande que a través de las cenizas de una vaca roja se purifica al que está impuro y a la vez esas mismas cenizas impurifican al que prepara las cenizas? Y hay muchas otras cosas. Dentro del ojo está, por ejemplo, el comer kosher. Si puede uno decir, no comemos cerdo porque es que el cerdo es malo, que el cerdo trae tricomonas, el cerdo engorda, el cerdo... Sí, pero sé que si usted cultiva un cerdo correctamente y todo, no va a tener todas las enfermedades, entonces ahora sí se lo puede comer. Pero resulta que el mandamiento es un mandamiento que tiene vigor todo el tiempo y en toda época. Y por más que el cerdo ahora sea súper tratado y súper cocido y sea bien, tenga todas las normas encima, la Torá dice, no puedes comer. ¿Y por qué no lo puedo comer? Entonces hay explicaciones más o menos racionales donde nos puede decir, mire, por esto, por aquello, pero en el fondo es un tema de leyes que necesitas mucho estudio, mucha profundización para poder llegar a la respuesta. Habría que ver el tema del alma, la conexión del alma con la sangre, etcétera, etcétera, cosa que no podremos explicar en esta parashá. Tercer grupo de mandamientos son los edot, que son los testimonios, es decir, leyes que testifican de nuestra fe. Por ejemplo, guardar Shabbat, por ejemplo, guardar las fiestas, Pesach, Sukkot, Shavuot. Esas generan identidad como pueblo y delante de los demás pueblos. Y hay muchas leyes que son edot, muchas leyes que son hukim y muchas leyes que son mishpatim, y todas ellas conforman los 613 mandamientos de la Torah. ¿Para qué son dadas las leyes? ¿Para qué fueron dadas todas esas leyes? ¿Para tener a la gente ocupada mientras llega el momento de la muerte? No. Todos los mandamientos que Dios nos da son para que nos vaya bien, no para complicarnos la vida. Y esas leyes, al ser muchas de ellas repetitivas en el tiempo, van generando un cambio en la persona que las ejecuta, en sus cualidades, en su manera de pensar, en su manera de proceder, en su manera de actuar. Esto es supremamente importante para que nosotros tengamos claro para qué es toda esta cantidad de mandamientos. La parashá comienza con el versículo 2 diciendo, si compras a un siervo hebreo, y este es el mejor caso de lo que estábamos hablando la semana pasada, del tema de la reencarnación. Hoy en día no tenemos siervos como era en la época bíblica. Obviamente, un esclavo hebreo, o en este caso un esclavo, no se está refiriendo a los esclavos de
de la época de la colonia, ni de Quintacunte, ni nada de eso, no se está refiriendo a eso. El concepto de un siervo, que traduce a esclavo al español, está hablando de una persona que perdió su libertad por pobreza, decir, le debía mucho al banco y de una manera de pagarle. Usted cuando se hipoteca ante un banco, usted puede perderlo todo y eso es un tipo de esclavitud moderna. O la otra forma de esclavo era porque lo pillaron robando y el ladrón no tenía cómo pagar. Entonces, una de las maneras es que el tribunal lo vendía para que le trabajara a otro agente que lo iba a reeducar. Y no es solamente reeducarlo, le iban a dar trabajo, le iban a ayudar con su familia y al final le iban a pagar su liquidación para que saliera libre después de 6 años, ya llegando al 7.º año. Pero también entender que el siervo tiene que ver, o el esclavo tiene que ver la condición del hombre. Y para ello tendríamos que ver el tema del alma. Se me pasó. Nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma, por supuesto. El alma desciende a este mundo para unirse al cuerpo. En el momento que hay alma y cuerpo, hay vida que conocemos. El alma necesita bajar a este mundo, a este plano, para corregir. El alma dentro del cielo no puede corregir. El sistema que Dios creó para que el alma pueda corregir cosas es a través de unirse con el cuerpo y vivir en este mundo material. Y el cuerpo no puede corregir nada sin presencia del alma. Entonces los dos están, guste o no, ligados para corregir alma y cuerpo. El alma no quiere bajar a este mundo porque primero que todo se le van a ahorrar el chip, el cassette, y entonces va a perder toda la información que tenía. Llega a este mundo a entrar dentro de un cuerpo, en un contexto, una familia, etcétera, con las cuales tiene que cohabitar, tiene que coexistir durante cantidades de años y superar todas las problemáticas que genera el hecho de estar en ese medio social, en ese medio familiar y en ese cuerpo específicamente. Pero el alma a la vez también desea bajar porque le toca corregir, quiere corregir. ¿Para qué quiere corregir? Para acercarse a Dios. Esto es un tema que volver a nacer, para volver a hacerse en los pañales, para volver a llorar por todas las circunstancias de bebé, para vivir otra vez, tener el maestro o la maestra que son canzones, volver a estudiar lo de la escuela otra vez. Entonces, esa parte, uno le gustaría volver a vivir, pero no volver a hacer, por ejemplo, tareas, ¿sí? Y sobre todo esas tareas canzonas. Pues todo eso es también lo que hace que el alma sufra para venir a este mundo y diga no quiero. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos también es, ¿y qué es lo que tiene que corregir el alma si el alma viene del cielo? El alma tiene que corregir porque aquí hay un concepto que nosotros debemos aprender y es que hay un alma mayor que es el alma de Adán. Adán peca. Y cuando peca Adán, su alma se explota y explota en miles de millones de partículas. Todas ellas conforman a Adán. De modo que esas partículas, esas pequeñas almas somos nosotros. Y si uno pensaba que si Adán no la hubiera embarrado, entonces nosotros no estaríamos en estas. No, es que nosotros somos Adán y nosotros conformamos parte de lo que el conjunto es Adán. Y si entendemos que el alma de la humanidad es una sola, por eso podemos entender también que somos un ecosistema. Y lo que me afecte a mi vecino me puede afectar a mí, pero que en este medio material me es difícil verlo. Y si vemos que hay una guerra, nosotros sabemos por noticias que hay una guerra en Ucrania, uno podrá pensar, pero eso es una guerra en Ucrania, eso no es conmigo. Yo no tengo la culpa. Debemos entender que nacimos en este contexto y nacimos en este momento y nos tocó ver esa guerra. Y entonces tenemos que ver con eso y tenemos que hacer rectificación al respecto. O sea que el mundo que venimos, todo lo que sucede nos involucra y parte de lo que nos toca a nosotros superar, ¿sí? Y entonces esas partes que bajan tienen que superar circunstancias en el medio que tocan hacer. Uno podría entonces preguntar, ¿y entonces cuál es la corrección que yo tengo que hacer? La palabra para corrección la tengo aquí en la parte de abajo, es tikkun.
Curiosamente, Tikkun se lee en hebreo igual que Tinok, o tiene la misma, tiene la misma gematría de Tinok. Y Tinok significa bebé. O sea que yo tengo que unir mi alma al cuerpo. Vine a este mundo para hacer tikkun. ¿Qué es tikkun? Rectificación. ¿A qué viene un bebé? Un bebé viene a hacer tikkun. Un bebé viene a hacer rectificación en este mundo. Todos fuimos bebés. Todos venimos a este mundo a hacer una rectificación. Y si supongamos que el bebé duró unas pocas horas de vida o unos pocos días de vida, vino a hacer rectificación con esos pocos días de vida. Con el dolor, con las circunstancias que pudo pasar, es una rectificación que vino a hacer. ¿Y cómo podemos hacer rectificación nosotros? ¿Yo cómo sé que tengo que rectificar? Entonces, la respuesta es fácil. La rectificación la tienes como si fuera en la palma de tu mano y la tienes cerca. No tienes que ir a buscar a alguien que te diga qué es lo que tienes que corregir. ¿Qué tienes que corregir? Tienes que corregir eso que todas las veces has querido superar y no has podido. Eso que todas las veces has querido corregir y no has podido. La rectificación nuestra tiene que ver con nuestros padres. ¿Por qué me tocaron estos padres? La rectificación nuestra tiene que ver con nuestros hijos. ¿Por qué son así nuestros hijos? ¿Por qué uno es complicado, el otro es liberal, el otro es descomplicado y desprendido? ¿Por qué esta persona, por qué me tocó estas circunstancias con estas personas? Hay padres que son supremamente bondadosos, que proveen todo para sus hijos, pero hay padres que son crueles, incluso son malvados con sus hijos. Hoy hay otros que son totalmente desprendidos, no les importa nada con sus hijos. Hay padres que son magníficos y otros que no lo son. El hecho es que ese entorno que a usted le tocó, de ahí va usted a aprender qué es lo que le toca corregir en esta vida. Si tuvo problemas de autoestima, a eso vino usted también a superar. Si usted tiene problemas de genio, a eso vino a superar. Si usted tiene problemas con la envidia, tiene que venir a superar eso. Si tiene problemas con el ego, con tantos aspectos, eso es lo que tenemos que venir a superar, ¿sí? Entonces, o es un tema de autoestima que tengo que superar, o es un tema de ego. Y si se me cayó el pelo de adulto, ¿qué área de mi vida tengo que superar que está conectado con ese problema? Y si tengo una enfermedad que me agobia en la vida, ¿cuál es el mensaje de por qué esa enfermedad vino a mi vida, etcétera? Todo tiene una razón de ser. El cuerpo, como ya vimos en la parashá pasada, representa a Egipto y el alma representa a Israel. Y el cuerpo no quiere dejar al alma ser libre. O el cuerpo está esclavizado y el cuerpo muchas veces se esclaviza en las cosas materiales. El cuerpo quiere entonces comer gourmet todas las veces, el cuerpo quiere vestir maravillosamente. ¿Quién no quiere eso? Pero vestir bien es diferente a obsesionarse con el vestido. Comer bien es diferente a obsesionarse con la comida, ¿sí? Tener relaciones sanas es diferente a obsesionarse con relaciones que no son, con sexo que no corresponde, etcétera. Todos vinimos a corregir. Y ahora lo siguiente que debemos entender es, y para corregir, ¿qué debo hacer? De pronto ya sé que tengo que corregir el mal genio. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y ahí la respuesta nos la da el Eterno. Porque es que uno no puede corregir si uno no entiende cómo funciona el mundo y cómo funciona uno y cómo es Dios. Aquí tenemos el esquema que vimos en la clase del alma, en la que vemos que nosotros tenemos 5 partes. El alma está compuesta por 5 partes. 3 de ellas son las que tienen contacto directo en este plano con el cuerpo, que son el nefesh, la parte que tiene que ver con el alma residente, que tiene que ver con lo que hace que podamos tener digestión, que la sangre circule, que podamos vivir, es decir, lo básico para poder vivir, los instintos de vida. La ruach, el ruach, que es el espíritu, tiene que ver con los sentimientos. Y para poder entender el tema de los sentimientos, es aquí donde yo entiendo y tengo conciencia del otro. La neshama, que es lo que se considera alma, aliento, alma divina, conciencia superior. Y por fuera tengo al Ein Sof, que es Dios, el creador. Está el creador y está mi alma. Y
¿Y por qué tengo el Ensof ahí? Porque el Ensof es la referencia para que esta alma funcione correctamente. Está Hayá, que es vida, y Ejidá, que es esencia singular. Y las características que vamos a colocar aquí de el alma, veo que lo van leyendo, pero básicamente es que esto funciona de la siguiente manera. El alma viene a este mundo a corregir. Si corrigió digamos que el alma corrigió solamente el 60% de sus problemas y el 40% no lo corrigió. Lo que enseñan los sabios es que cuando la persona muere, el alma va a ir a cuentas y ese 40% que no se corrigió debe volver a bajar para vivir otra vida en la que pueda corregirlo de ese 40%. Ese 60% que corrigió se queda arriba, porque si baja otra vez, de pronto se daña. Entonces es cuando entendemos que ese 60% se une al alma corregida de la humanidad. Entonces, cuando una persona reencarna desde la perspectiva cabalística, estamos hablando, va a reencarnar solamente la parte que no se corrigió, no todo. Y por eso es que la Brihasha dice que la vida aquí es una sola y luego viene el juicio. Claro, como Fabio Gracia, una sola vez voy a estar en este mundo y una sola vez es mi oportunidad para corregir. Mi alma tendrá que subir y dar cuenta. Y lo que no pase, que no, Hasbe Shalom, no quisiera que todo llegara y dijeran, todo está bien, entonces siga todo. Pero lo que no pase tendrá que volver a venir, ya no como Fabio, vendrá como otra persona a corregir lo que quedó faltando. Es necesario también que entendamos que el tema de la reencarnación no es un tema, no es uno de los 13 principios de Emuná. Como no es uno de los 13 principios de Emuná, ha habido rabinos que no han creído en la reencarnación, no ha habido problema. Normalmente los que no han estudiado ese tema o no estuvieron de acuerdo con el tema de la reencarnación, en general también están dentro de un contexto histórico en el cual no había acceso a Cábala o nunca fue su fuerte ese aspecto. Pero no es, entonces uno no puede obligar a que otros crean en la reencarnación ni decir que el que no, has dicho que eso, que no cree en la reencarnación ya no está en el judaísmo, que no, uno eso debe aprender a verlo con otros ojos y a no ser invasivo con los demás en estos aspectos. Ahora, les decía yo, ¿cómo hago yo para corregir lo que tengo que corregir? Debo tener conciencia de qué es lo que no está bien, qué es lo que es malo, qué es lo que está mal. Y debo tomar entonces como base, yo no puedo decir, para corregir yo tengo que mirarme en un espejo, pero ¿en qué espejo me puedo mirar? En el de yo tengo que ser como fulano o como sutano, si cada uno de ellos peca, ¿no? Pues yo no puedo, yo corrijo cuando veo, me veo en un espejo y veo mi mugre o veo mal hecho el nudo de la corbata, cuando yo veo algo mal yo lo corrijo porque lo estoy viendo en un espejo, pero mi espejo no puede ser el pastor, no puede ser el líder, no puede ser otro, porque todos ellos pecan. ¿Cuál es el espejo? ¿Cuál es la base de corrección? La base de corrección es Dios. Es decir, Él nos dice a todos, sé santo porque yo soy santo. Es decir, que nosotros debemos procurar ser como Dios. Por supuesto, no vamos a ser como Dios en su esencia, pero podremos corregir cosas. Dios es justo, correcto, usted sea correcto. No es mentiroso, usted no sea mentiroso. Dios no roba, entonces usted no robe. Dios piensa correctamente, usted piense correctamente. Dios paga a tiempo, usted pague a tiempo. Listo, yo tengo que ser, mi objetivo es ser como Dios. Pero el problema ahí es cómo hago yo para ser como Dios. Para eso Dios nos dio los preceptos. Yo tengo que corregir en pensamiento, palabra y acción. ¿Cómo? Con los preceptos. Dios me dio sus mandamientos para que yo pueda corregir. No como a mí me parece, sino como dice la Torah que debo corregir. Para ello debo estudiarla, ¿sí? Y si el esclavo dice, no, yo lo que quiero es seguir de esclavo, es la postura de aquel que no quiere cambiar, aquel que sucumbió ante el mundo. Y si yo definitivamente a mí lo que me gusta es el sexo, ya a mí podrán hablarme de todo, pero yo lo que quiero es seguir siendo esclavo de esto. O a mí lo que me gusta es la plata y sí, todo eso está muy bonito, pero yo para mí eso, no, yo más bien buscaré la plata de lo fijo que yo tengo. Es la postura de la persona que escogió ser esclavo. ¿Qué hacían con el que escogía ser esclavo? Lo tenían que llevar a la puerta de la casa, a la puerta principal y clavarle clavo en su oreja contra el marco de la puerta. ¿Qué quiere decir eso?
que ese que escogió ser esclavo se le va a perforar el oído, ese oído que escuchó, porque ojo que toda esta gente estuvo en el Sinaí, que escuchó que Dios lo llamó a ser su siervo y no a ser siervo de otro. Y entonces, como testimonio de eso, lo perforan contra el marco de la puerta para que todo aquel que pase le recuerde, porque si era esclavo, era porque había sido ladrón o había estado alejado de la Torá. Y entonces le recuerden su condición en términos generales. Bien, y sus preguntas que tengan